de decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Sí me entienden? Implica que nuestra vida está girando alrededor de Cristo. Somos cristocéntricos. Ahora, porque Él es el centro de nuestra existencia. Su propósito ahora es alcanzar esa meta, ser igual a Cristo. Miren, que esa sea nuestra fuente de inspiración todos los días y cada momento de nuestra vida. Alcanzar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto nos va a implicar que todas las acciones que usted hace y que desea hacer van a estar siempre sometidas a la voluntad de nuestro Padre Eterno. Si Dios quiere, si Dios decide hacer esto en su voluntad, se va a hacer. Porque ya su vida ya no se trata de usted mismo. Ya no es el mismo. Por eso le hablaba hace un momento de su personalidad. Ya no es usted la misma persona. Porque ahora lo que trata usted es de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con sus enseñanzas y virtudes. Y vivir de acuerdo a esas enseñanzas. Eso es lo que vamos a tratar de ahora en adelante cuando tenemos a Cristo de nuestro lado. Porque desarrollar el carácter de Cristo, no crean que es tarea fácil. Y es una tarea que usted como cristiano no puede eludir. Usted no puede hacer un lado el tener la personalidad de Cristo cuando ya está en Cristo. Porque Dios lo está viendo y Él mira su corazón. Dios todos los días le está viendo. Él tiene esa capacidad y le mira al corazón. Y Él sabe que el carácter de la persona está en el corazón. ¿Y sabían ustedes que Dios nos va a juzgar por el carácter? O sea, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Va a llegar un día, un momento, no sabemos si va a ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no sabemos, pero Jesús viene y hay un rapto de la iglesia y de pronto muchos se levantarán e irán al cielo con Dios y la iglesia es raptada. Y muchos ya no van a estar. ¿Y qué pasó? Se fueron. Una gran noticia. No están. ¿Qué ha pasado? Las cadenas de televisión van a estar informando, desaparecieron millones de personas. Y eso va a ser en un momento. El problema es que usted como cristiano no tiene que enfrentar ya ese juicio de Dios, en donde ahorita está Satanás mandando lo que acabamos de leer. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero depende de nosotros y de cuánto permitamos a Dios trabajar en nuestra vida. Porque, mire, nosotros tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que ser portadores de la verdad, que es Cristo Jesús, y poner de guía al Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre,
Ya usted dejó de ser lo que antes era. Ya no hay envidia, ya no hay ira, ya no hay contienda, ya hay un corazón agradecido, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya usted va a estar en la verdad, va a ser justo. Así dice Efesios capítulo 4, en los versículos del 22 al 24. O sea, que se trata de otra nueva vida, que inicia con una renovación de nuestra manera de pensar. Hemos cambiado nuestro pensamiento, porque ahora vamos a vivir bajo la voluntad de Dios, de todo lo que haga Dios. Eso vamos a hacer nosotros, porque esa decisión, ese carácter de Dios es una voluntad que es grande, que es buena, que es agradable y perfecta, porque Dios es nuestra fuente de ayuda cuando nosotros queremos desarrollar nuestro carácter y alcanzar esa madurez espiritual que andamos persiguiendo todos y cada uno de nosotros como cristianos. Porque es necesario que Él crezca, le dijo Juan el Bautista, pero que yo mengue. Palabras sabias. Ya nuestro pensamiento, nuestro carácter debe de irse dejando atrás, porque ahora es el nuevo carácter de Cristo el que está en cada creyente. Ahí lo puede usted leer en Juan capítulo 3, en el versículo 30. Y es que tenemos que dejar de vivir esa vida que llevamos atrás, con problemas, con angustias. Ahora vamos a dejar vivir a Cristo en nosotros. Ahora Cristo vive en mí. Y así poder ir creciendo en integridad, en honestidad, en mansedumbre, en justicia, en bondad, en humildad, que es lo que demanda el carácter de Cristo. Son esos dones de Cristo. Un carácter como el de Cristo solamente se logra cuando nosotros como creyentes nos mantenemos en intimidad con Él. Solamente así. Orando, leyendo la Escritura, presentándonos a la iglesia. Y aquí les pedimos cada 8 días. Y muchos no pueden ir cada 8 días. Porque esto es obediencia a Dios. Para eso le llama Dios. Cuando usted está en Cristo, no importa que tenga sueño, usted se viene. No importa que no haya dormido, usted se viene. ¿Por qué? Porque hemos sido crucificados en Cristo. La palabra de Dios dice que hemos sido crucificados con Cristo. Hubo una persona que me dijo, usted está bromeando, me dijo, sí, eso pasó siglos antes, ¿y cómo me voy a crucificar yo con Cristo? Póngase usted en la realidad. Aunque usted vive para Dios, al haber sido crucificado con Cristo, ¿cómo puede ser si eso ocurrió mucho tiempo antes? Pero la Escritura nos dice cómo es. Y aquí es donde le vamos a poner atención a la palabra del Señor. Cuando usted cree en Cristo, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, cree que Cristo murió por usted y que Jesucristo cargó el castigo del pecado por usted, entonces Dios mismo toma esa fe
eso que usted ha creído y lo considera como su fe, como habiendo muerto en Cristo. Cuando usted cree en Él, es crucificado con Él, porque Dios lo observa a usted y le dice: has creído en Él, entonces has muerto. El pecado ha sido condenado junto con Cristo. Es por eso que es importante la fe. Es por eso que es muy importantísimo que usted crea en el Señor Jesucristo. Porque ahora considera su fe como una identificación con Cristo en la muerte. Si Cristo murió al pecado, usted también muere al pecado, creyendo en Cristo. Se considera esa fe que usted depositó en Cristo como que si ya usted hubiera sido castigado por el pecado en la muerte de Cristo. Ahí queda usted justificado. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando por fe, hermanos, estamos unidos a Cristo, lo primero que es que estamos unidos a su muerte en la cruz, y agregándole también la resurrección, que es un paso importantísimo en la vida del creyente. Romanos capítulo 6, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si Él resucita, la muerte no tiene poder en usted. Ahora, las personas que han muerto están descansando, pero la resurrección será en aquel que cree en Cristo, con Jesús como su Salvador personal. Nadie muere. De los creyentes nadie muere, nomás descansa. Luego, dado que nuestra rebeldía e incredulidad murieron con Cristo, en unión con Él en su muerte en la cruz, el Espíritu nos está dando una nueva vida para caminar con Él. ¿Ven? Ahora el que creyó en Cristo Jesús tiene vida. Antes estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora sí tiene vida. Camina con Cristo. Significa que ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo del Satanás, del mundo. Mire, dejó eso. Y por eso es que lo van a ver a usted prosperar, crecer. Lo van a ver ir a la iglesia. ¿Y ese qué va a hacer ahí? Va a ir donde esos pastores que roban, que violan niños. Ahí va a ir. Porque esa es la mentalidad moderna. Criticar. Pero no ven lo que el Señor está haciendo con la vida de estos niños. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y aquí continúa el apóstol Pablo en el 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 8. Estamos vivos en Cristo. Ahora hemos muerto al pecado y ahora somos nuevas criaturas. Así es como se vive la vida en Cristo. Así lo describe la Escritura. Vivimos en victoria sobre el pecado porque la muerte de Cristo la venció.
Y si Cristo venció la muerte y nosotros creemos en Él, nosotros nos convertimos en vencedores de la muerte. Mire que eso merece un amén. Aquí está la manera positiva de decirlo en Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros, esto es parte de nuestro cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Este es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y usted es miembro del cuerpo de Cristo. Ya vamos a hablar sobre lo que significa vivir, que Cristo viva en nosotros. Instrumento, dice, de justicia. Es otra forma de decir las manifestaciones visibles de la manera en que Cristo vive como justicia en el mundo. ¿Cómo vive Cristo? Él es la justicia. ¿Cómo vive el creyente en Cristo? Vive en justicia, como justicia. La gente común va a ver algo diferente en usted. Es que usted vive con Cristo. Su cuerpo ahora le pertenece a Cristo. Cristo vive en el creyente a través de su cuerpo. Por eso es que tenemos la cena del Señor, y allí vemos cómo se representa el cuerpo de Cristo. El creyente vive para Dios. El nuevo creyente inmediatamente quiere saber de la Biblia y busca y está ansioso. Su primer amor quiere conocer y más de Cristo. Y cuando usted permite que Cristo viva su vida a través de su cuerpo, es cuando usted está creciendo más. Lo que leíamos, Romanos 6, del 11 al 13, estuvimos ahí analizando. Así como también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy leyendo Romanos 6, del 11 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La idea de ser el cuerpo de Cristo resulta ser en una idea poderosa utilizada siempre en las Escrituras para describir esa relación íntima de los creyentes que tienen con Jesús. Eso es importantísimo. Tenemos esa relación íntima con Jesús porque Él es la cabeza de la iglesia y usted es el cuerpo. Por eso es que la Escritura nos llama que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque usted es el cuerpo de Cristo. Y aquí no dirige el pastor, no dirige el diácono, no dirige el anciano, no. Aquí dirige la cabeza, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la expresión cuerpo de Cristo, en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 27, 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
este texto nos está hablando de esa unión inseparable entre Cristo y el hombre, formando una comunidad que se intercomunica, está interconectada y funcional. Hay dones. Tiene que funcionar, el cuerpo tiene que funcionar. Tiene ojos, tiene brazos, tiene pies. Mire qué interesante. Y cada uno tiene una función. El cuerpo de Cristo también tiene sus partes y funcionan. Hay pastores, hay maestros, hay diáconos, etc. Cada creyente tiene un propósito y una función importantísima en el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo humano se compone de diferentes miembros con roles y habilidades distintas, y no por eso dejan de ser menos importantes. El ojo no va a despreciar la mano, no va a despreciar el estómago. Cada una de las partes del cuerpo tiene una función especial. Usted también en este lugar tiene una función especial dirigida por Cristo. Usted que está sentado ahora ahí en ese lugar, Dios tiene para usted un ministerio especial, un don especial para darlo a la iglesia. Dios tiene diversos dones y ministerios para su cuerpo. Todos son necesarios y complementarios para el funcionamiento saludable del cuerpo. Cuando todo está funcionando, todo es saludable. Lo mismo en la iglesia. Si el ministerio de cada uno que le han dado a usted lo cumple, va a funcionar en salud la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Unos predicando el evangelio, llevando el evangelio a otros, invitando a gente que venga, haciendo su labor. Entonces es cuando crecemos. Aunque sigamos viviendo en la tierra, seguimos funcionando con el cuerpo de Cristo. Entonces, no será quien esté a cargo de su vida. Por la fe murió con Cristo, por lo cual debe vivir con Cristo. Esa es la petición, que usted viva con Cristo. Ahora el creyente debe permitir que Cristo viva en él y a través de su cuerpo, para que lo controle Jesús y Él esté a cargo de la vida que usted lleva. El creyente en Cristo debe de seguir a su Maestro de manera tal como que si Cristo anduviera caminando ahora en estos momentos aquí en la tierra por el mundo. Ahí, así va a caminar usted. Usted se identifica con Cristo. En Juan 14:20 dice, en aquel día, Juan 14:20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El creyente en Cristo debe tener una unión y gran compañerismo con Cristo, convirtiéndose en una rama que toma su vida y se nutre de Cristo, se nutre de esa fuente vital que es Cristo Jesús. Por eso es que el creyente vive y confía en la gracia de Dios. La gracia de Dios es importante.
El creyente debe vivir para Dios, confiando en la gracia de Dios. Es decir, que vive en Jesucristo, quien es la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo. Porque si dejamos a un lado la gracia de Dios y buscamos la justicia en la ley o nuestro propio pensamiento, en vano vino a morir nuestro Señor Jesucristo. Somos desagradecidos y rebeldes y no apreciamos la muerte de Cristo. La gracia representa ese favor inmerecido que Dios nos da, que Dios da al hombre. Esa es la gracia. Es un favor que Él nos da. Estamos muertos, andamos caminando y nosotros pensamos, yo tengo mi religión, y la religión no sirve. Si usted anda buscando religión, esa no sirve, no lo salva, no le hace nada. Es Cristo Jesús, con su justicia, la que nos lleva a la vida eterna. Pero Dios está ofreciendo su amor y su perdón de una forma gratis. Por eso es que en esta mañana ha venido a ofrecerles a usted el cielo de Dios gratis. Usted no tiene que pagar nada, así quiere decir gratis. No pagar nada. Este concepto permea en toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la gracia de Dios se manifiesta. Tanto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La gracia de Dios se encuentra en la encarnación que hace en Jesucristo, su Hijo. Cuando Dios se hace hombre, cuando el Verbo se hace carne, es la gracia de Dios manifestada. Dios mismo se hace hombre para conciliarnos consigo mismo. Dios mismo se hace un hombre, Jesucristo, para que usted tenga el perdón. Y usted dice, a ver si puedo aceptarlo, a ver si me convence. Y aquí no se trata de convencerlo ni de animarlo. Es usted cara a cara con Dios ante el juicio divino. ¿Se imagina usted que por A o B motivo va a tener usted corte? Y usted va a estar sentado aquí, policías a un lado, abogados por el otro y el juez enfrente. Y cuando entre el juez a la sala, todos se paran y tienen que estar bien vestidos. Un juez terrenal. Porque ese juez lo puede mandar a la cárcel o decirle, está libre. Y ahora imagínense el juez grande que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está ahora aquí con nosotros en esta mañana y le viene a ofrecer a usted la libertad del pecado sin pagar absolutamente nada. Y usted le dice, a ver si puedo. Puede ser más adelante. Más adelante no sabemos ni lo que va a pasar dentro de un minuto. Y Dios sí lo sabe. Esa gracia Dios la transmite a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Es así como nosotros vamos a experimentar la gracia de una manera redentora. Así se manifiesta Jesús. Ahora vemos
cómo Jesús se acerca a los pecadores. Le llevaban enfermos, le llevaban endemoniados y todo eso. Jesús sana a los enfermos y perdona incluso a aquellos que los crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la justicia de Dios, la gracia de Dios. La vida misma de Jesús fue un testimonio eficaz de la gracia de Dios. Y Él la ofrece a quienes puedan reconocer la necesidad de su salvación. Porque quiera usted, crea o no crea, un día va a tener que estar cara a cara con Dios. Y ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Se lo digo porque va a suceder. No se lo puedo ocultar con palabras bonitas. Es así. La gracia es el centro de la salvación. En Efesios 2, versículos 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, nos hace ver que somos salvos por la gracia mediante la fe. Y la fe es creer. Y cuando le digo a usted crea en Cristo Jesús, es cuando usted dice sí, acepto a Cristo. Eso es creer en Jesús. No como un resultado de nuestras obras. Porque alguien dice, mire, yo soy tan bueno que si una persona tiene hambre, yo le ayudo. Traigo donas, traigo pan, traigo café, le doy una tortilla, le doy un taco. Esa es otra cosa. Ahora le está hablando de la salvación de su vida. La salvación es algo diferente. Porque Dios no lo va a juzgar por eso, porque sea bueno con las otras personas. Aún no hay ninguna persona buena. Él lo va a juzgar por sus pecados, cómo piensa, cómo actúa. La salvación es un don, es un regalo divino que recibimos sin ningún mérito propio, demostrando así el amor de Dios. La única manera que un hombre pueda vivir para Dios es confiar en el amor y la gracia de Dios. Es decir, también confiando en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La gracia no incluye solamente el medio para la salvación, sino que es un poder transformador de la vida de cada creyente. Cuando usted cree en Cristo, va siendo transformado en la vida. Es un proceso continuo para llegar a la santidad. Pues que después de la salvación viene lo inmediato, la santidad. Dios trabaja con nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es que usted siente deseo de venir a la iglesia. Por eso es que usted siente deseo de estar allí. ¿Por qué? Porque Él nos está forjando a la imagen de Dios. La gracia implica formarnos la imagen de Dios. Porque en Cristo únicamente somos victoriosos. Porque la gracia de Dios nos salva, sino que también nos capacita para vivir vidas santas y piadosas. La gracia de Dios se convirtió en un puente en donde el hombre se comunica con Dios. Mire, se une con Dios que es santo. Y de ahí viene la santidad cuando está en Cristo.
Cuando usted cree en Cristo Jesús como su Salvador personal, se abrió ese puente para que usted pueda estar con Dios. Ya no lo separa el pecado. La gracia de Dios lo acerca a Él. Dios está cerca de usted. Mire las oraciones que se hacen y son contestadas, porque Él está cerca de usted. Es el medio por el cual podemos tener una relación íntima con nuestro Señor. No basado en las obras, sino en la misericordia de Dios, que es abundante. Ahora usted puede experimentar la gracia de Dios en su vida gracias a la oración, a la lectura de las Escrituras, de la Biblia, y rendirse a la obra del Espíritu Santo en su vida. Vamos a terminar. Todos aquellos que reconocen la gracia de Dios y dependen de la guía divina son capaces de experimentar su poder transformador. Hay que tomar en cuenta también que aunque la gracia de Dios nos ofrece el perdón, nuestras acciones pecaminosas van a traer consecuencias también, aunque usted sea creyente, porque hay también coronas para usted conforme usted es obediente a Dios. Y también hay castigo o pérdida de cierta intimidad con Dios, porque la gracia de Dios es inagotable, es eterna. La gracia de Dios abunda, porque algunas de nuestras acciones a lo mejor podrían entristecer al Espíritu Santo, pero la gracia de Dios nos salva. Le invitamos ahora en estos momentos a que acepte a Cristo como su Salvador personal. En estos momentos que Él se encuentra aquí.